El célebre diseñador de moda y perfumes Paco Rabanne murió a los 88 años en su casa en Francia. Su muerte fue confirmada por Puig, la empresa matriz de sus marcas, que dijo que había marcado generaciones con su visión radical de la moda y su legado perdurará. Rabanne ganó fama mundial por sus excéntricos diseños de ropa. El presidente de moda de Puig, José Manuel Albesa, elogió el trabajo de Rabanne, del que dijo que hizo un magnífico trabajo en el mundo de la moda. Marc Puig, presidente y consejero delegado de Puig, calificó a Rabanne de tener una gran personalidad hacia la moda y rindió homenaje a su visión atrevida, revolucionaria y provocadora, transmitiendo una estética única. Rabanne nació en una familia de militares en la región vasca de España, cerca de la ciudad de San Sebastián. Su padre era coronel del ejército republicano, que fue ejecutado por las fuerzas nacionalistas del general Francisco Franco en 1936, durante la Guerra Civil Española. Su madre, que había trabajado como costurera para el diseñador Cristóbal Balenciaga, trasladó a la familia a París en 1939 después de que las fuerzas nacionalistas tomaran Madrid y ganaran la guerra. Después de crecer en la capital francesa, Rabanne se convirtió en estudiante de arquitectura en l'École Nationale des Beaux-Arts, donde ganó dinero dibujando bocetos de moda. Después de un breve periodo de trabajo en la industria de la construcción con un fabricante de hormigón, inició su carrera en la moda diseñando joyas para Givenchy, Dior y Balenciaga. Luego, en 1966, lanzó su propia casa de moda homónima, Paco Rabanne, que lo vio alcanzar el reconocimiento internacional. Sus diseños atrajeron tanto elogios como controversias, y su colección debut, titulada 12 vestidos que no se pueden usar en materiales contemporáneos, enfureció a la prensa de moda francesa después de que las modelos se vistieron con metales afilados y otros materiales inverosímiles. Siempre he tenido la impresión de ser un acelerador del tiempo, dijo sobre sus diseños en 2016. De llegar tan lejos como sea razonable para el tiempo de uno y no caer en el placer morboso de las cosas conocidas, que veo como decadencia. En 1968, firmó un contrato con la familia Puig, con sede en Cataluña, que eran pesos pesados en la industria de la moda y las fragancias. El trato marcó su entrada en la industria del perfume, que eventualmente se convertiría en sinónimo de su nombre. Su fragancia debut, Calandre, todavía está disponible hoy, mientras que Lady Million, conocida por sus coloridas botellas doradas, mantiene su control sobre el mercado. Sus innovaciones se extendieron a todos los aspectos de su negocio. Fue uno de los primeros diseñadores de fragancias en lanzar uno de sus productos en línea a mediados de la década de 1990. Pero también era conocido por sus arrebatos provocativos. En varias ocasiones afirmó haber tenido múltiples vidas, haber tenido unos 78.000 años, haber visto a Dios y haber sido visitado por extraterrestres. Y en 1999, generó controversia después de predecir en su libro, Fire from Heaven, que París sería destruida más tarde ese año cuando la estación espacial rusa Mir se estrellara contra la Tierra. Dijo que había previsto el desastre a partir de su lectura del astrólogo francés del siglo XVI Nostradamus. En 1999, después de décadas como uno de los principales innovadores de la industria, Rabanne se retiró de la moda. Durante los siguientes 24 años, rara vez se le vio en público. En un comunicado oficial en sus redes sociales, Paco Rabanne fue aclamado como un visionario y estaba entre las figuras de la moda más influyentes del siglo XX. Su legado seguirá siendo una fuente constante de inspiración.